Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Castillo. En este video voy a estar haciendo un breve resumen, una breve explicación del desarrollo del ejercicio uno de la tarea 4 de física general. Entonces, bueno, para esta tarea nos proponían varios experimentos para los cuales era necesario tener un dinamómetro. En este caso nos proporcionaron un video para hacer un dinamómetro casero. Entonces, no me voy a detener leyendo parte por parte porque pues el tiempo es limitado, más bien va a ser algo conciso y cortito. Entonces, bueno, construimos nuestro dinamómetro gracias al video y el primer punto a seguir era eh, marcar la posición de referencia que iba a tener el dinamómetro sin que se le aplicase ninguna fuerza. Entonces, una vez esto, ya podíamos continuar con las mediciones que vamos a hacer. Las mediciones mediante esta tabla nos proporcionaban unas masas, que en este caso yo me ayudé de una bolsita con granos de arroz y una báscula para hacer lo más preciso posible. Y bueno, hice las respectivas mediciones en donde íbamos a tener en cuenta la variación de lo que viene siendo eh, el dinamómetro y los cálculos pertinentes para, mediante la manera teórica, conforme la gravedad, saber la fuerza que era relativa a nuestra variación en la medida de nuestro dinamómetro casero. Entonces hicimos esta tabla y también hicimos este gráfico, que este gráfico lo hice yo con inteligencia artificial mediante la herramienta de Google Colab. Como vemos que es un gráfico súper bonito, súper estilizado en donde de una vez nos ayuda y nos da pues, el ajuste lineal que es necesario justamente en este caso para el siguiente punto, que era determinar la constante de elasticidad de nuestro dinamómetro casero. Mediante esta fórmula de acá, que nos dan un ejemplo, simplemente era reemplazar eh, la constante elástica de nuestro dinamómetro, que en mi caso, gracias a la gráfica, puedes saber que era de 46,6 newtons metro. Entonces, una vez sabido eso, ya podemos reemplazar acá los valores y ver que en nuestro dinamómetro casero, en mi caso, cada centímetro de desplazamiento equivalía a 0,466 newtons. Como sabemos, pues al ser un dispositivo casero, pues hay cierto margen de error que puede tener, pero pues en eso se basa justamente el experimento. Entonces, el experimento uno nos decía que colocásemos un gancho en el dinamómetro, amarrado a una bolsa con arroz de masa M, que nos daban varias, ahora lo vamos a ver en la siguiente tabla. Situar la bolsa en uno de los extremos de la mesa y arrastrarla con el dinamómetro lenta y uniformemente a lo largo de la superficie, manteniendo una fuerza constante y estrictamente horizontal. Eso es importante más adelante. Entonces, en una distancia de 50 centímetros, nos decía que dibujásemos el diagrama del cuerpo, identificando las fuerzas que actúan y cuáles realizan trabajo y cuáles no. Yo acá hice pues el respectivo diagrama con el editor de Word, las formas. Entonces, vemos que actúan N, P, F, bueno, la fuerza normal ejercida por la mesa, el peso de la bolsa, la fuerza aplicada al dinamómetro y la fuerza de fricción que supone el movimiento. Justamente estas dos son las que realizan el trabajo, la fuerza aplicada y la fuerza de fricción, porque tienen la misma dirección del desplazamiento, que en este caso es estrictamente horizontal, como nos decía, solo que la de fricción tiene el sentido contrario. Y el peso no realiza trabajo porque pues es perpendicular al desplazamiento y asimismo la fuerza normal. Entonces, en la segunda parte nos decía que registrásemos los valores en la siguiente tabla, reemplazando el último dígito con nuestro último número de la cédula, en mi caso es el 8. Así que yo reemplacé acá el último dígito y nos quedó así, esta masa. Gracias a la balanza pues se pudo hacer lo más preciso posible. Siempre hay margen de error en estos experimentos. Y la fuerza marcada por mi dinamómetro en mi caso fue la siguiente, que fue más o menos de medio centímetro, acá fue de 1 centímetro y acá fue más o menos de 1,5 centímetros. Así que tomé estos valores. Una vez hecho eso, pues podemos pasar al cálculo del trabajo. El trabajo medido en joules, como nos dice acá. La fórmula es la siguiente, solo que como sabemos que estamos trabajando en estrictamente horizontal, pues sabemos que el ángulo es cero. Entonces el coseno de cero es 1.
así que podíamos obviar esa parte de la fórmula y nos queda más simplificada así. Hice los cálculos pertinentes, estos fueron los trabajos para cada una de las masas, lo apuntamos arriba en la tabla y lo mismo para la fuerza de fricción, que ya sabemos que en este caso estricto, en este experimento, pues eh, es la misma, ¿no? Solo que negativa porque está en el sentido contrario. El cálculo del trabajo neto, obviamente, pues es sumar ambas fuerzas y nos da un resultado de cero. Acá pasamos al análisis de los resultados, pero bueno, esto ya creo que alargaría mucho el video explicativo. Luego tenemos el experimento 2 donde nuevamente colocamos la bolsa de arroz, solo que esta vez la levantamos desde el piso hasta cierta altura. Nos pedía lo mismo, dibujásemos el gráfico y explicásemos las fuerzas que actúan. Así que el gráfico y las fuerzas eran la fuerza aplicada y el peso de la misma bolsa de arroz, en la que pues ambas realizan trabajo en la misma dirección y pues no se tiene en cuenta rozamiento con el aire porque pues me parece que es algo como muy específico, muy pequeño para pues la escala de ese experimento. Entonces, lo mismo, nos pedía que midiésemos según los pesos que ya habíamos dicho, la fuerza que nos diese el dinamómetro, en este caso más o menos estos fueron los resultados que yo recibí, calculamos el trabajo que viene siendo lo mismo que habíamos hecho antes, solo que ahora es distinto porque en mi caso la mesa hasta donde yo levantaba la bolsa de arroz medía 78 centímetros, ya no eran los 50 centímetros que habíamos desplazado antes horizontalmente. Y lo nuevo que hicimos acá fue calcular la energía potencial gravitacional, que era esta fórmula. Entonces, mediante el peso, la gravedad y la altura, la podíamos calcular. Estos son los análisis de los resultados también en esta parte. Y para el experimento 3 fue algo similar, solo que esta vez dejamos caer la bolsa sin el dinamómetro, ya un ejercicio fuera del dinamómetro, así que era solo con la bolsa y un cronómetro. Era dejar caer la bolsa con las distintas masas, medir los tiempos, y bueno, en este caso estos fueron los tiempos que me dieron bastante similares, y esos fueron los promedios. Luego nos pedía que graficásemos eh, que rellenáramos la tabla calculando la velocidad final, pero esta vez bueno, la primera que hicimos fue mediante la ecuación de cinemática, perdón, que es esta de acá, y la segunda sí nos pidió que lo calculásemos mediante el principio de conservación de la energía. Entonces, esta parte sí fue ya más teórica, digamos. La primera que hallamos fue la experimental, según los datos que medimos con el cronómetro, y esta segunda fue más de acuerdo al principio de conservación de la energía, donde la energía potencial gravitacional es igual a la cinética lo que nos dice el principio. Estas son las ecuaciones respectivamente y como podemos ver, nos queda así y de acá podemos despejar, perdón, la velocidad para hallar esa velocidad final. Entonces, simplemente hacemos los cálculos para cada una perdón, para cada una no, porque en este caso la masa no importa, así que los datos son fijos, son constantes. Y el resultado fue el siguiente. Luego hicimos la comparativa en el análisis de los resultados, llenamos acá la tabla, hicimos el cálculo del porcentaje de error. Acá en la fórmula yo le puse que faltó agregarle el 100% al resultado porque faltó acá en la fórmula, normalmente es por 100 al final. Y esos fueron los resultados de error, como vimos, bastante cercanos a lo que propone el principio de conservación de la energía. Entonces podemos decir que el ejercicio fue exitoso porque podemos asumir que este porcentaje de error es aceptable debido a que, bueno, tal vez a la hora de yo usar el cronómetro o hay un retardo entre que lo pongo y lo paro o cositas más mínimas como el rozamiento con el aire. Bueno, todo esto se vio acá en los análisis del resultado y este fue así rápidamente lo más posible explicado lo que se desarrolló en el ejercicio 1 de la tarea 4. Gracias.